¿Qué tal, queridos amigos? Con el cariño de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios y tratando de encontrar en ella ese alimento para nuestra vida. Continuamos en nuestro tiempo pascual. No perdamos el entusiasmo de la presencia del resucitado en nuestras vidas. Al contrario, conforme vaya pasando el tiempo, que tengamos ese gusto de celebrar y cantar con todo el corazón el aleluya, alabad, alabad a Yahvé, alabad al Señor, alabadlo con nuestra vida, alabadlo con nuestro trabajo, alabadlo en todo momento. Pues continuamos en nuestra reflexión, estamos siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo les propongo este texto del capítulo 15, versículos del 1 al 14, y luego nos brincamos del 19 al 21. Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan según el mandato de Moisés, no pueden salvarse. Este hecho provocó una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Debido a esto determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los responsables. Provistos pues por la iglesia de Antioquía de todo lo necesario para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los paganos y llenando de gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los responsables, y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que se habían hecho creyentes, intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos, obligarlos y cumplir la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los responsables se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde los primeros tiempos Dios me eligió a mí entre ustedes para que los paganos oyeran por mi boca el mensaje y la buena noticia y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Sin hacer diferencia entre ellos y nosotros, purificó los corazones con la fe. ¿Por qué quieren ahora poner a prueba a Dios tratando de imponer a los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Nosotros, en cambio, creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor, y ellos exactamente igual. Toda la multitud guardó silencio y escuchaba a Bernabé y a Pablo contar las señales y prodigios que Dios se había hecho entre los paganos por medio de ellos. Cuando acabaron de hablar, tomó la palabra Santiago y dijo: hermanos míos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios desde el principio eligió de entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Por eso, en mi opinión, no hay que crear dificultades a los paganos que se convierten. Es suficiente escribirles que se abstengan de toda contaminación con la idolatría, de matrimonios ilegítimos, de comer la carne de animales muertos sin sangrar, ya que desde hace siglos la ley de Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que la leen en las sinagogas todos los sábados. Pues bueno, hasta aquí el texto de la Sagrada Escritura. Nos encontramos con un momento crucial en la vida de la iglesia. Hay una seria amenaza de un cisma, de una separación. El problema está en que algunos judíos que se habían convertido al cristianismo
quieren continuar con la observancia de la ley de Moisés. Este grupo se le va a conocer como los judaizantes. Aunque son judíos convertidos al cristianismo, no quieren abandonar sus antiguas prácticas. Y entonces una de ellas es pedirles a los paganos que se están convirtiendo al cristianismo que sigan la práctica de la circuncisión. La circuncisión, sabemos, en el Antiguo Testamento representaba un signo de pertenencia al pueblo de Dios. Y los judíos despreciaban a los incircuncisos. Decir incircunciso era un pagano, era alguien ajeno al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y entonces hay pues estos vientos, estos momentos difíciles en que parece que hay una división, pero vean cómo en todo momento pues está la autoridad. En primer lugar aparece Pedro. Qué importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pedro continúe con la misión que Cristo le había encomendado. Tú eres Pedro, tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro es el factor de unidad en la iglesia, como lo es hoy el Papa Francisco. Entonces, una iglesia que no tenga una cabeza visible que le dé unidad es una iglesia dispersa, es una falsa iglesia. Nosotros debemos valorar como católicos que contamos con la autoridad del Papa Francisco. En su caso, pues, Pedro toma la palabra y dice, Dios me ha elegido de entre ustedes. Y habla con esa fortaleza, nos ha otorgado el don del Espíritu Santo, igual que a ustedes. Dios no ha hecho distinción. Nosotros, en cambio, creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús el Señor. Un tema que será muy propio de Pablo, el tema de la gracia. En la carta a los Romanos, todo el capítulo 8, pues encontramos esta doctrina hermosísima sobre la gracia. Y aquí Pedro de alguna forma lo expresa. Nosotros nos salvamos por la gracia de Jesús. Y luego enseguida toma la palabra Santiago. Santiago, el familiar de Cristo, que era quien se quedó ahí en Jerusalén, era la autoridad en Jerusalén, Santiago. Y vean cómo llegan a esta, Santiago dice, como autoridad local de Jerusalén, en mi opinión, no hay que crear dificultades a los paganos que se convierten. Es suficiente tres cosas: que se abstengan de toda contaminación con la idolatría. Es decir, sobre todo de no andar engañándose, de no comer la carne que se sacrificaban en los rituales paganos y que se vendía en los mercados o en el templo. Pues hay que abstenerse de eso, no dar la finta que estamos participando de un culto idolátrico. Segundo, de comer la carne de animales muertos sin sangrar. Es decir, aquellos que retenían la sangre no se los podían comer. Y tercero, evitar los matrimonios ilegítimos, es decir, el desorden pues en el matrimonio, en la familia. Y de esta forma pues se va solucionando el problema, ¿verdad? Aquí pues lo que debemos valorar y resaltar es primero la autoridad. Si no hacemos caso a la autoridad, la iglesia es un desorden. Y así pueden surgir diferentes iglesias como están proliferando y muchas que niegan la iglesia, le llaman la iglesia romana,
pero utilizan las palabras del Papa para todos. No hay congruencia. O eres obediente, sabes escuchar a Pedro, sabes escuchar a Francisco en su iglesia, o estás fuera de ella, no estás en comunión. Y entonces siempre la autoridad le da unidad a la iglesia. La conclusión es, pues no hay que pedirles a los paganos que se van a convertir al cristianismo que vivan como judíos. No se trata de eso. Se trata, pues, de curar esa herida que se está abriendo, llegar con esa capacidad de escucha, de diálogo. Es lo que hoy nos está pidiendo el Papa Francisco en este sínodo sobre la sinodalidad. Escucha y diálogo. En una iglesia, en una comunidad donde se sabe escuchar, donde se sabe dialogar, se pueden zanjar muchos problemas, pero nos cuesta. Pues bueno, ahí está el testimonio de este llamado primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, como le queramos llamar, asamblea, pero es un momento crucial donde hace falta unidad, pero siempre bajo la autoridad, sea de Pedro como cabeza o la autoridad de Santiago como autoridad local en Jerusalén. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en Spotify, en Voz, la página de Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo, ahí en Facebook. Nos encuentran todos los martes desde temprana hora. Pues compartan y les deseo pues que la resurrección de Cristo siga iluminando nuestras vidas, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestra paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.